want to say thank you again for having me here today. Quiero agradecerlos mucho por tenerme aquí en esta mañana. It is my privilege and my honor to be here among you. Es un privilegio para mí, un honor estar entre ustedes esta mañana. My challenge for you today is to come under the authority of the Word of God. Mi desafío para vos en esta mañana es que te pongas debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Do not take anything that I'm saying as authoritative, No tomes ninguna de las cosas que yo estoy por decir como autoridad, but prove it against the Word of God if it is so, sino que comprobalo con la palabra de Dios si realmente es así. so that nobody leaves this place and says, but Philip said, Para que nadie salga de este lugar y diga, pero Philip dijo, but the Word of God said. sino que la palabra de Dios dijo. Amen? Amén. So, I love traveling to different cultures. Me encanta viajar a diferentes culturas. I have lived in Eastern Europe. He vivido en Europa del Este mucho tiempo. Living in Europe, you travel a lot anyway, so you get to know different cultures. En Europa se puede viajar mucho, entonces tuve la oportunidad de conocer muchas culturas. And I've lived in the United States. He vivido en los Estados Unidos. And as a local church, one of the things that we got to experience was this. Y como iglesia local, una de las cosas que tuvimos la oportunidad de experimentar fue la siguiente. Then that at the time of a small church in Las Vegas, Nevada, Que en un momento en una iglesia local pequeña en Nevada, we were able to send mission teams literally all across the globe. tuvimos la oportunidad de mandar a equipos misioneros literalmente del otro lado del mundo. But we never made it to South America. Pero nunca llegamos a Sudamérica. That was always on my list. Eso siempre estuvo en mi lista. I needed to go to Argentina. Tenía que venir a Argentina. Now, there's different reasons why people come to Argentina. Ahora, hay diferentes motivos por los cuales las personas vienen a Argentina. Some come because of the great meat that you have. Algunos vienen por la carne excelente que se encuentra. I understand that. Y se puede entender. Some really want to experience the mate. Algunos quieren experimentar realmente el mate. I love mate. Me encanta el mate. I love the community that is created around mate. Me encanta la comunidad que se crea alrededor del mate. I had a lot of mate this week. Esta semana tomé mucho mate. But for me personally, Pero para mí en lo personal, there are three reasons why I wanted to come to Argentina. hay tres razones por las cuales yo quería venir a Argentina. First, En primer lugar, soccer. el fútbol. Now, I know your generation is more Messi, Ahora, sé que su generación es más Messi, but I only had one hero growing up, pero yo tenía un héroe mientras crecía, Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona, before he took drugs. antes de que se empiece a drogar y todo eso. Okay. And then I watched a movie where Madonna sang "Don't Cry for Me, Argentina." Después miré una película donde Madonna cantaba No llores por mí Argentina, ¿se dice? Sí. So I didn't understand why somebody would cry for Argentina. Y no entendía por qué alguien iba a llorar por Argentina. I saw the passion. Entonces viví la pasión. And then I married a Latina. Y después me casé con una latina, She's half Cuban. es media cubana. Now I get to see passion. Y ahora realmente veo la pasión. And so my third reason Y mi tercer motivo was I wanted to know what God is doing in Argentina because I have heard so much about your faith. era que quería ver qué era lo que Dios estaba haciendo en Argentina porque había escuchado tanto de su fe. You're passionate. Tienen pasión. We need that in Germany, Necesitamos eso en Alemania. which my country is hidden behind the cross. Mi país está escondido atrás de la cruz. So pray for the shadow. Entonces oren por la sombra. So as you see the cross, Entonces cuando vean la remember cruz, there's people behind that recuerden que hay gente atrás de la cruz that need Jesus. que también necesitan de Jesús. So thank you for looking at that every Sunday from here on out, and you pray for Germany. Entonces gracias por mirar a esta cruz todos los domingos y oren por Alemania. But you see the experience. You go into a different culture and you think, man, I know about the culture. Entonces esa parte de la experiencia, entras a diferentes culturas y pensás, conozco la cultura. So I had a few ingredients that would prepare me to come to Argentina. Entonces tuve algunos ingredientes que me iban a preparar para venir a Argentina. One of them I'm missing is Spanish. Uno que me estoy olvidando es el español, But then you have great translators. pero después hay buenos traductores. And you try not to say what they say you should say. Y tratá de no decir lo que
que ellos dicen que tenés que decir, because that might get you in trouble. porque puede traer problemas. So I don't speak Spanish. Entonces no hablo español. And people this week have told me, you need to say this when you preach. Y muchas personas en esta semana me han dicho, tenés que decir esto mientras prediques. I haven't said that. No lo he dicho. And I was wise in doing so, Y fui muy sabio en hacerlo. because I was favoring one soccer team over the other. Porque estaba haciendo favoritismo de un equipo de fútbol sobre otro. So my wife told me, don't do anything stupid. Y mi esposa me dijo, no hagas ni una estupidez. And I listened to my wife. Y le hice caso a mi esposa. So, but coming to Argentina, you get to experience the culture through language, through buildings, through church culture. Entonces, viniendo a Argentina, puedes experimentar la cultura por medio del idioma, por la cultura, por los edificios. Yeah, you eat the food. Comes la comida. You sit in people's homes, Te sentás en las casas de las personas. and you formulate an idea of what Argentina is. Y empezás a crear una idea de lo que es Argentina. And many aspects are probably correct, Y en muchos aspectos correctos. but you know what Argentina truly is. Pero vos sabés realmente lo que es It's in your Argentina. heart and your soul. Está en tu corazón, en tu alma. And in much the same way, I fall short in really knowing everything about Argentina that there is to know. Y claro, yo por ahí no llego a entender exactamente y no comprendo todas las cosas que hay que saber acerca de Argentina. There is a real parallel to our Christian life, is it not? Hay un paralelo muy interesante en nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Like think of terms that we throw around among Christians. Piensen acerca de términos que utilizamos así libremente entre cristianos. Like if I was to throw out the term discipleship, Por ejemplo, si yo te fuera a decir discipulado and I was to ask you, what do you understand under that term? y te preguntara qué entendés con ese término, We would get really great answers. conseguiríamos y obtendríamos respuestas muy buenas. But you would be surprised how different the answers would be. Pero te sorprenderías de lo diferente que sea una respuesta a la otra. And so it is with a lot of things about the Christian faith. Y esa es la manera que funciona con muchas cosas relacionadas a la fe cristiana. We have certain parts of it that are absolutely right. Tenemos partes de eso que son exactamente correctas. There's other parts that we have heard about. Y hay otras partes que por ahí escuchamos acerca de There's eso. many parts we don't understand. Hay muchas partes que directamente no entendemos. And somehow we still are trying to live out this Christian faith. Y sin embargo, de una manera u otra estamos tratando de vivir esta vida cristiana, esta fe cristiana. And so if you want to know where I'm going with this, there's a reason. Entonces, si querés entender a dónde estoy queriendo llegar con esto, hay un motivo. When it comes to the Christian life, how do you walk as a Christian? Cuando se trata de la vida cristiana, ¿cómo caminás como cristiano? We come to the table with different ideas about what it means to be a Christian, or a follower of Christ. Presentamos diferentes pensamientos acerca de qué significa la vida cristiana o qué es seguir a Cristo. And as a church, it is our job to make sure that we follow the right picture. Y como iglesia es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos estamos con el mismo pensamiento, So that we don't make discipleship something that Jesus didn't have in mind. para que no hagamos del discipulado algo que Jesús no tenía en mente, Or much worse, we follow a version of Jesus and not the true Jesus. o algo todavía más grave, seguimos una versión de Jesús y no realmente a Jesús. So it is absolutely important, like our brothers shared, that we are in God's Word and allow God's Word to direct every aspect of our Christian faith. Entonces es importantísimo, como decía el hermano, que estemos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios guíe cada paso de nuestra vida cristiana. So in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, Entonces en 2 Corintios capítulo yeah, 13, versículo 5, the Apostle Paul says that we are to test ourselves to see if we are in the faith. la palabra de Dios, el apóstol Pablo desafía que que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. So we want to make sure that we test ourselves if we're in the faith. Entonces es importante examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe. And so the beauty about God's Word is that it gives us handrails to help us live out the Christian faith as disciples of Christ today. Y lo hermoso de la palabra de Dios es que nos da ese apoyo para que podamos vivir la vida cristiana hoy. One of those handrails that I have found very helpful is known by different terms. Es uno de esos apoyos que me parece muy útil, lo he escuchado con diferentes términos. Some call it the crucified life. Algunos lo llaman la vida crucificada.
Some call it the Christ life Algunos lo llaman la vida de Cristo or our life in Christ. o nuestra vida en Cristo. Some call it gospel living. Algunos lo llaman vivir el discipulado. It's the same description of the same concept. Es la misma descripción del mismo concepto. And it stems from the parable that we see in John 15 Y that s- Jesus gives to his disciples. Y sale de una parábola que Jesús le da a sus discípulos en Juan 15. Where in John 15, I believe it's either verse 6 or verse 7, depending on your Y translation, creo que es en Juan versículos 6 o 7, dependiendo de la traducción, where Jesus tells his disciples flat out, without me, you can do nothing. donde Jesús directamente les dice a sus discípulos, sin mí nada puedes hacer. And he means nothing. Y él realmente está hablando de nada. And there's the first check mark in my spirit, in my mind. Y ahí está la primera caja que tengo que llenar en mi espíritu, en mi mente. What do you really mean by nothing? ¿Qué se refiere realmente a nada? Clearly, there's something I can do. Debe haber algo que puedo hacer. Jesus says, nothing. Y Jesús está diciendo nada. I have a problem with that. I Yo don't te- know about you. A mí me crea un problema eso, no sé si a vos. Do you have a problem with that? ¿A vos te crea un problema esto? Clearly, we can do things for you, Jesus. Claramente podemos hacer cosas para ti, Jesús. Jesus said, I'm not interested in you doing things for me. Y Jesús está diciendo, yo no estoy interesado en que hagan cosas para mí. Because in the verses prior, he draws the picture of the vine and the branches. Porque en los versículos previos hace esa imagen de la viña y los pámpanos. And he says, the owner of the vineyard is God the Father, Y él dice que el dueño de la viña es Dios el Padre. and God the Father has only one goal in mind. Y Dios el Padre solo tiene un objetivo en mente. Like every vine grower today, Como cualquier persona que está queriendo hacer que crezca una viña hoy en día. he wants as much wine as possible Quiere la máxima cantidad de vino posible to the best possible quality as possible. y la mejor calidad posible. In fact, Jesus says in John 15 that by this my Father is glorified, that you bear much fruit. De hecho, en el mismo capítulo Juan 15, Jesús dice que el Padre es glorificado en que los discípulos lleven mucho fruto. So the Father only wants one thing. Entonces el Padre solamente quiere una cosa. And he's going to make sure that the branches, which are disciples, which is you and Y me, Él se va a asegurar de que los pámpanos, que son los discípulos, nosotros, will do just that. hagan exactamente eso. So he's going to cut around. Entonces Él va a ir cortando. He's going to cut off stems that suck sap out that should go to the fruit. Él va a cortar las ramas que sean perjudiciales para la planta. He's going to take weak branches and he's going to tie them up to strong branches in order that they may be strong. Va a as well. tomar esas ramas más débiles y las va a atar las más fuertes para que se fortalezcan. He's going to clean off the grapes and make sure that they're not dirty, Va a limpiar el fruto, asegurarse que no esté sucio. because the sunshine is going to actually sweeten them. Porque para que también la luz del sol lo pueda hacer más dulce. So the Father is going to do everything that he needs to do in order to make sure that he gets the biggest urn and as well as the best quality. Entonces el Padre va a hacer todo lo que sea necesario para asegurarse de que saque el máximo provecho y la mejor calidad de ese fruto. But then Jesus says, "But I am the vine." Y después Jesús dice, yo soy la viña. What's the job of the vine? ¿Cuál es el trabajo de la viña? The job of the vine is to grow a deep root system El trabajo de la viña es crecer unas raíces profundas and get all the minerals and nutrients out of the ground y sacar todos los minerales y nutrientes del suelo and pump them into the branch. y tirarlos a las ramas. And then what is the one job of the branch? ¿Y cuál es el trabajo de la rama? What is it? ¿Cuál es? No, it's not. No, no es eso. To stay rightly connected to the vine. Es mantenerse correctamente conectado con la viña. Fruit is the natural byproduct if it is rightly connected. El fruto es la consecuencia natural que sucede cuando este proceso se And I da. don't blame you that you say fruit, Y no te culpo por haber dicho fruto, because in the context we are to bear fruit. porque en este contexto sí estamos llamados a llevar fruto.
But that's a byproduct of what the vine does Pero eso es una consecuencia natural de lo que hace la through viña the branches. por medio de las ramas. And Jesus says, without me, you can do nothing. Y Jesús dice, sin mí nada puedes hacer. So that's what Jesus tells his disciples. This is how we're going to operate Entonces- once I'm dead and ascended. Entonces esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Esta es la manera en que vamos a funcionar cuando yo muera y resucite y ya no esté en la tierra. Without me, you can do nothing. Sin mí nada puedes hacer. And your one job, there's only one command in John 15, Y el único trabajo, el único mandato que está en Juan capítulo 15 which is to abide in me. es permanecer en mí. Are you with me so far? ¿Me siguen hasta ahora? Please check it out in Scripture. Por favor, después mírenlo en las Escrituras. Over and over, he says, abide in me, let my word abide in you. Una vez tras la otra, dice, permanezcan en mí, que mi palabra permanezca en vosotros. Abide in my love. Permanezcan en mi amor. So my job, your job, Entonces mi trabajo y tu trabajo is not to focus on the fruit, no es enfocarme en el fruto, but to focus on our relationship and that connection point between myself and Jesus Christ. sino enfocarme en mi relación y ese punto de conexión entre yo y Jesucristo. So I want to give you one principle based on these biblical truths. Entonces te quiero dar un principio relacionado con estos principios que estamos viendo, it is going estas verdades to- bíblicas. It is going to change the way you view yourself as a disciple. Va a cambiar la manera en que vos te ves como discípulo. And here it is, write it down. Y acá está, anótenlo. Everything that God wants to do in and through your life Todo lo que Dios quiere hacer en y a través de tu vida, He will accomplish Él lo va a lograr out of the overflow of your relationship with Him. a través de la sobreabundancia de tu relación con Él. Do you see where I get that from? ¿Entiende de dónde saco eso? There are things that God is going to do in my life, Hay cosas que Dios va a hacer en mi vida. which our brother mentioned Philippians 1:6. Nuestro hermano nombró Filipenses 1:6. Yeah, he began a good work in us, Él comenzó la buena obra en nosotros and He's going to finish that work. y la va a continuar a esa It's a obra. promise. La va a terminar, es una promesa. There's things that He wants to do in your life. Hay cosas que Él quiere hacer en tu vida. In Ephesians, we talk that He chose us so that we may be holy in Him. En Efesios vemos que Él nos eligió para que podamos ser santos en Él. He didn't just save you so you're saved. No te salvó solamente para que seas salvo. No, He wants you to become like His Son. No, Él quiere que vos seas como su So hijo. He started a work in you, Entonces Él comenzó una buena obra en ti and He will finish that work. y va a terminar esa obra. It's a promise. Es una promesa. So what is He going to do with the branch? Entonces, ¿qué va a hacer con la rama? He's going to cut things. Va a cortar cosas. He's going to clean things Va a in your life. limpiar cosas en tu vida. He's going to yoke you with other people. Te va a conectar con otras personas. He's going to ensure that you have everything you need in order to grow and mature as a disciple. Se va a asegurar de que tengas todo lo que necesitas para crecer y madurar como discípulo. The best part is it's not about you at all. Y lo mejor de todo es que no se trata de vos. It's about His glory, Se trata de su gloria. because He likes it. Porque a Él le gusta de esa manera. The angels look into this thing and they're like, what is He thinking? Los ángeles miran esto y dicen, ¿qué está sucediendo? But God enjoys it. Pero Dios lo disfruta. So leave it at that. Entonces déjenlo así. Your life, my life, to the glory of Him. Deja tu vida y mi vida a su gloria. Okay? ¿Sí? That's not even my sermon yet. This is just me warming up. Esto no es mi sermón, esto es solamente un calentamiento previo. Okay? ¿Sí? So there's things that God wants to do in my life. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer en mi vida. And then just like Jesus pumping the nutrients from the vine into the branches, there's things that He wants to do through my life. Y de la misma manera que veíamos que los nutrientes iban a entrar a esas ramas, Jesús quiere hacer cosas a través de nuestra vida. And the only way that's going to happen is if me as a branch remain rightly connected to Christ. Y la única manera que eso puede suceder es si yo como rama estoy correctamente conectado a la viña, That I focus on my relationship. que estoy enfocado en mi That relación, my relationship is the number one thing that I pursue and go after. que mi relación con Dios es la cosa número uno a la cual yo voy y busco, That I don't hinder the flow.
que no estoy impidiendo que entren los nutrientes, because the natural byproduct is fruit. porque la consecuencia natural son los And frutos. that's how he gets the glory. Y es esa la manera que Él recibe la gloria. So my job, your job, Entonces mi trabajo y tu is to trabajo focus on our individual relationship with Christ. es enfocarnos en nuestra relación individual con Cristo. Now, that's in John 15, Ahora, eso está en Juan capítulo 15, which is really weird lo cual es muy raro, because it doesn't fit the context. porque no encaja en el contexto. If you go into John 14, Si van y miran a Juan capítulo 14, Jesus talks about the importance of the Holy Spirit. Jesús está hablando de la importancia del Espíritu Santo. He tells his disciples, "It is good that I go." Él le dice a sus discípulos, es bueno que yo me vaya. The disciples said, "No, it's not. Los discípulos decían, no, no es así. We need you." Te necesitamos. He says, "It's better that I go, Y él dice, no, es mejor que yo me so vaya. I can have the Father send the Spirit. Para que yo le pueda pedir al Padre que mande al Espíritu Santo. He's going to be a helper that is similar to me, Él but va, it's better for you to have him." va a ser una ayuda que es similar a mí, pero va a ser mejor que ustedes lo tengan a Él. So he talks in John 14 about the Holy Spirit. Entonces habla en Juan 14 acerca del Espíritu Santo. And in chapter 15, he talks about the vine-branch relationship. Y en el capítulo 15 habla de la relación entre el pámpano y la viña. And in chapter 16, he talks about the Holy Spirit again. Y en el capítulo 16 vuelve a hablar del Espíritu Santo. See if I'm telling you the truth. Fíjense en su Biblia si yo le estoy diciendo la verdad. He's talking about the responsibility of the Holy Spirit. Está hablando de la responsabilidad del That he will Espíritu guide Santo. you into all truth. Que que los va a guiar en la verdad. That he is your teacher. Que es su enseñador, su maestro. So then there's John 15, right in between these two. Y ahí está el capítulo 15 ahí metido en medio de estos dos capítulos. So what is the only other parallel passage we have in the New Testament that talks about fruit and Holy Spirit? Entonces, ¿cuál es el único otro pasaje que vemos en toda la Escritura que habla de una manera paralela acerca de fruto y del Espíritu Santo? It's Galatians chapter 5. Es Gálatas, capítulo 5. And there it talks about the fruit of the Spirit. Y ahí está hablando acerca del fruto del Espíritu. So it's his fruit, not mine. Entonces, es su fruto, no mi fruto. That means he produces it. Eso significa que Él lo produce. He produces patience. Él produce la He paciencia. produces kindness. Él produce la bondad. He produces loving kindness. Él produce el amor. Now, I don't know about you. Yo no sé qué te pasa a vos, qué te sucede a vos, You don't know me well. pero ya sé que no me conoces bien a mí. So I'm going to lie to you Entonces te voy a mentir. because I'm a pastor behind a pulpit, so I'm going to have to tell you that I'm lying to you. Y como soy un pastor detrás de un púlpito, te tengo que advertir que te estoy mintiendo. Here's my lie. Esta es mi mentira. I'm a very patient man. Soy un hombre muy paciente. I'm a very patient man. Soy un hombre muy paciente. And I don't get angry at all Y yo jamás me enojo until I get in my car. hasta que entro a mi auto. Because all the other drivers, Porque todos los demás conductores they don't know how to drive. no saben manejar. So how much patience do you think I can produce on my own? Entonces, ¿cuánta paciencia piensan que yo puedo producir yo solo? Well, as long as I'm not in my car, I'm patient. Bueno, mientras no estoy en mi auto, soy paciente. You get the point. In of myself, I cannot produce the patience that glorifies God. ¿Entienden a lo que quiero llegar? Yo solo no puedo producir la paciencia que le trae gloria a Dios. So the worst thing that Jesus could command his disciples Entonces, lo peor que les podía pedir a sus discípulos que hagan is that you are to focus on the fruit. era decirles, ustedes se tienen que enfocar en los frutos. Be patient. Sean pacientes. Be long-suffering. Tengan longanimidad. Love everybody. Amen a todo el mundo. Be kind to everybody. Sean buenos con todas las You know how personas. exhausting that is? ¿Saben lo exhaustivo que sería eso? Anybody have kids? ¿Alguien tiene hijos? Do you know how exhausting that is? ¿Saben lo cansador que sería eso? How well are you with your patience? ¿Qué tan bueno sos con tu paciencia? Okay? So the worst thing Jesus could do to his disciples is say, now that you're a Christian, you need to do this. Lo peor que Jesús le podría haber dicho a sus discípulos es, ahora que son cristianos, hagan esto.
That's what they just came out of when it comes to Judaism. Era exactamente eso que habían salido del judaísmo. To be a Jew means to follow all of this. Para ser judío teníamos que seguir todas estas cosas. And then God will accept you. Y ahí recién Dios te va a aceptar. Jesus said, I've come to give you a relationship. Jesús viene y dice, yo vine para darle una And I'm relación. going to tell you, without me, you can do Y nothing. déjame decirles, sin mí no pueden hacer nada. I, as the vine, have to do it in you and through you. Yo como viña lo tengo que hacer en ustedes y a través de ustedes. You can't do it. Ustedes no pueden hacerlo And don't you dare presenting your small raisins to me, y ni se les ocurre presentar sus pasas de uvas a mí, because the Father is not glorified that way. porque esa no es la manera en que el Padre es glorificado. So the Spirit produces the fruit. Entonces el Espíritu produce el fruto, Christ lives his life in and through you, Cristo vive su vida en y a través de vos, and the Father is glorified. y el Padre es Are we on glorificado. the same page? ¿Estamos todos entendiendo lo mismo? That's what we mean by gospel living. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de vivir el Evangelio. So when you go into Galatians chapter 2 verse 22, for example, Entonces cuando entramos a Gálatas capítulo 2 versículo 22, this is por what ejemplo, Paul meant when he said, I have died and yet Christ lives in me. esto es lo que Pablo quería decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. So how much time do I have left? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? About half an hour? ¿Media hora puede ser? ¿Aproximadamente? More. More? Just keep going? used to like 1.5 hours. 1.5. Oh, then I'm warmed up now. Ah, entonces ya entré en calor. Está bien, estamos listos. I want to be respectful to your time. Queremos ser respetuosos de su tiempo. So our main text for today Entonces, nuestro texto principal en esta mañana is in 2 Timothy es en 2 de Timoteo, chapter 1, capítulo 1, verses 5 through 14. versículos 5 al 14. But I had to set this up in your mind Pero tengo que preparar el ambiente en sus that mentes you understand how the Apostle Paul is thinking through things. para que entiendan cuál es el pensamiento por el cual está pasando el apóstol Pablo. Everything that God desires to do in your life and through your life, Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, He will accomplish Él lo va a lograr out of the overflow of your relationship with Him. por la sobreabundancia de tu relación con Él. So 2 Timothy is Paul's last letter that we know. Entonces, 2 de Timoteo es la última carta de Pablo conocida. It's his last letter to his apprentice Timothy. Es la última carta a su aprendiz o su discípulo Timoteo. A lot of things have happened between Paul and Timothy beforehand. Muchas cosas habían sucedido entre Pablo y Timoteo de antemano. So Timothy was his representative. Entonces Timoteo era su representante. He would go into other churches when Paul was not able to go. Él iba a las iglesias cuando Pablo no tenía la oportunidad de ir. So in other words, Paul would say, hey, I want to come myself, but I can't, so I'm sending Timothy. En otras palabras, Pablo decía, yo quisiera ir, pero no puedo, entonces estoy mandando a Timoteo. Timothy has experienced suffering with Paul. Timoteo había experimentado el sufrimiento con Pablo. Timothy was in the synagogue when Paul would reason with the Jews about Christ being Messiah. Timoteo estaba en la sinagoga cuando Pablo razonaba con los religiosos de que Jesús era el Mesías. He was on 2 missionary journeys with Paul. Él fue a 2 viajes misioneros con Pablo. He saw good ministry. Él experimentó y vio buen ministerio He saw challenging ministry. y vio ministerio desafiante. You know, beatings and all that is challenging. Azotes y todas esas cosas desafiantes. So Timothy knew exactly what he was buying into when he said, I'm going to go with Paul. Entonces Timoteo sabía exactamente en lo que se estaba metiendo cuando él dijo, yo voy a ir con Pablo. So he heard how Paul was teaching. Él escuchaba como Pablo estaba enseñando. He saw how Paul was living his life as a disciple of Christ. Y él veía como Pablo estaba viviendo su vida como discípulo del Señor He Jesucristo. saw how he would gently reason with people from Scripture. Él veía como de una manera amable razonaba con las personas acerca de la palabra de Dios. How he would confront sin Cómo confrontaba el pecado and disbelief. y la incredulidad. How he would go into a city, go here first and then there second. Cómo entraba a una ciudad, iba a un lugar primero, después iba a otro lugar. He would see Paul plant churches. Veía a Pablo mientras plantaba o fundaba iglesias.
He would see Paul make disciples. Él veía a Pablo haciendo discípulos. He would see Paul do ministry day in, day out. Él veía a Pablo haciendo el ministerio día tras día. So Timothy knew who Paul was. Entonces Timoteo sabía exactamente quién era Pablo. And so in 2 Timothy, we from the text alone, we get a lot of information about what has happened. Entonces en 2 de Timoteo solamente el texto podemos obtener mucha información en cuanto a lo que había sucedido. And again, don't take my word for it. Look it up in Scripture. Y una vez más les quiero decir, no crean solamente en mi palabra, miren el texto y comprueben por ustedes mismos. In chapter 1, he talks about it. He remembers Timothy and the tears that he's sharing. En el capítulo 1 dice que se recuerda de Timoteo y de las lágrimas que ellos habían So compartido. without knowing what may have happened, we know there's something that happened that caused Timothy to cry. Entonces, sin saber exactamente lo que pasó, sabemos que había algo que había sucedido que causó que Timoteo llegara a llorar. He calls himself a prisoner of Christ. Y él se llama a sí mismo prisionero del Señor. In chapter 4, we read that he stood trial in front of a court. En otro capítulo vemos que habla de que él sufrió pruebas o tribulación frente a una corte. In chapter 4, we also read that all in South Asia, no, all believers in Asia have deserted him. Y después en el capítulo 4 vemos que todos en Asia le habían abandonado. I don't know about you, but when I do ministry and people get saved, Yo no sé cómo pasa con vos, pero yo cuando hago ministerio y la gente comienza a tomar decisión por aceptar a Cristo and I stand trial, y empiezo a sentir persecución o pasar por tribulación, I would hope at least one person comes and at least gives me a sandwich. yo esperaría que por lo menos una persona me viniera y me diera un sándwich, But aunque nobody sea. was with Paul. Pero nadie estuvo He con was by Pablo. himself. Él estuvo solo. But he says, but the Lord stood with me. Pero él dice, el Señor estuvo conmigo. Read it in chapter 4. Léanlo en el capítulo 4. In chapter 1, we see that he's telling Timothy that he's suffering for the gospel. En el capítulo 1 vemos que él le dice a Timoteo que estaba sufriendo por la causa del Evangelio. In fact, in the end of this chapter, he talks about exactly what message he preached and why he is in chains because of that message. Al final del capítulo podemos ver exactamente cuál fue el mensaje que él predicó y por qué él estaba encadenado por ese mensaje. So Paul is talking about suffering for the sake of the gospel. Entonces Pablo está hablando acerca de sufrir por la causa del Evangelio. He gives over 13 commands to Timothy in that letter. Y le da más de 13 instrucciones a Timoteo en esa carta. He names 26 people by name, Nombra a 26 personas por su nombre and he addresses 13 groups of people y habla acerca de 13 grupos de in personas 4 chapters. en 4 capítulos. Amazing letter. Es una carta increíble, But his main concern was about Timothy. pero su preocupación más grande era acerca de Timoteo. In chapter 1, we read in verses 5 through 7. En el capítulo 1 vemos en el versículo 5 al 7, Yeah, 5 through 7. dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Okay. So, in the context of gospel living, I want to share 3 prerequisites of what it looks like to live the gospel life. Entonces, en este contexto de vivir el Evangelio, quiero darle 3 requisitos para vivir el Evangelio. So, for this vine-branch relationship to work, Entonces, para que esta relación entre el pámpano y la viña para que funcione, there must be 3 prerequisites that need to be met. deben haber 3 prerequisitos que se tienen que encontrar If you la look in our persona. text, the first prerequisite is found in verses 5 through 7. Si ven nuestro texto, el primer prerequisito se encuentra del versículo 5 al 7 And it talks about that our faith must be sincere. y habla acerca de la necesidad de que nuestra fe sea sincera. It must be sincere. Debe ser sincera. But he doesn't define what sincere is. Pero no define lo que significa la sinceridad.
but he reminds him by which he makes sure that he can see that his faith is sincere. And it's in our text. Pero le recuerda la manera en que puede ver que su fe es sincera y está en el texto. The word used for sincere in the Greek means as much as genuine, without dissimulation, hypocrisy, or deceit. La palabra en griego para sincero es genuino, sin engaño o hipocresía. It's a pure faith that has not been mixed with anything. Es una fe pura que no ha sido mezclada con nada más. Here in Argentina, you have one of those pink drinks. Aquí en Argentina tienen una de esas bebidas rosadas, Really sweet drinks. muy dulces, I was at a restaurant with some Argentinian friends. y estaba en un restaurante con amigos argentinos I wanted to be just like an Argentinian. y yo quería ser exactamente como un argentino. And so when you're in Argentina, you eat what they eat Entonces cuando estás en Argentina comés lo que comen and drink what they drink. y tomás lo que toman ellos también. And my hosts were not paying attention. Y mis huéspedes o las personas que estaban conmigo no estaban prestando atención. So I poured the entire glass full of that pink drink. Entonces llené todo mi vaso con esa bebida rosa, externa. Do you know what I'm talking about? ¿Saben a lo que me refiero? It is strong. Es muy fuerte. And I smiled. Y yo sonreía. And then my hostess says, no, 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 no. Y ahí la persona con la que estaba conmigo me dice, no, 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 no. You need to mix water with it. Dice, tenés que mezclar el agua con eso. And I said, no, no worries. Y yo dije, no, 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 no te hagas problema. I want a sincere Argentinian drink. Yo decía, yo quiero una bebida argentina sincera. That was the only cup I drank. Fue el único vaso que tomé en esa comida. After that, I stuck with Coke. Después de eso me quedé tomando Coca-Cola. Okay? So the second thing we see from these verses with regard to his sincere faith is that it's proven and true. Lo segundo que vemos en este pasaje en relación a su fe sincera es que está probada y es real. How do I get that? ¿De dónde saco eso? Because Paul says, I am reminded of your faith. Porque Pablo dice, yo soy recordado de tu fe. That means Paul was able to observe it over a long period of time. Eso significa que Pablo la pudo estar observando durante un largo periodo de tiempo. And he could encourage Timothy and said, man, I know your faith is sincere because I've watched it. Y And le- I'm reminding you of it. Y le puede recordar a Timoteo y animarlo con esto porque dice, yo he observado tu fe y sé que es real. And besides, I know where your faith came from. Y dice, además, sé de dónde vino tu fe. In Acts 16, we learn where it came from. En Hechos capítulo 16 podemos ver de dónde vino esa fe. In 2 Timothy, it talks about that his faith was first with his grandmother, Eunice. En segunda de Timoteo Lois. dice que su fe vino en primer lugar de su abuela Loida. And then it was transferred down to his mother, Eunice. Y de ahí fue transferida a su madre Eunice. And then it was transferred down to Timothy. Y de ahí fue transferida a Timoteo. Now, if you look in Acts, you realize that the heritage on the mother's side was Jewish. Ahora, si miran en Hechos capítulo 16, van a ver que la línea familiar de Timoteo del lado de su madre era todo judío. Which makes sense because in 2 Timothy chapter 3, chapter 2, chapter 3, and chapter 4, Lo cual tiene sentido porque en 2 Timoteo capítulo 2, 3 y 4, Paul talks about Timothy's familiarity with the scriptures. Pablo habla a Timoteo acerca de su familiaridad con las In one of escrituras. these chapters, he reminds him that from early childhood on, he was familiar with it. Y le recuerda que a Timoteo en uno de los capítulos que desde que su niñez él ya estaba familiarizado So con las as a first escrituras. century Jew, he would have had memorized Genesis 1 through Malachi 4. Entonces, como un judío de primera generación, él habrá memorizado Génesis 1 hasta Malaquías capítulo 4. Because in Jesus' day, that is what every child would do by the time of the age of 16. Porque en el tiempo de Jesús, eso es lo que hacía cada niño hasta la edad de 16 años. Memorized. Memorizaban. How is your scripture memory going? ¿Cómo está tu memorización escritural? You know? And so his grandmother and his mother gave it to him. Entonces su abuela y su madre le pasaron esta But fe a then in él. Acts 16, we learn that his father was Greek. Pero también en Hechos capítulo 16 aprendemos que su padre era griego. And we also learn in Acts 16 he was not circumcised. Y aprendemos también en el mismo capítulo que no era circuncidado.
So all the more reason that it's not where you get your faith from in terms of culture and tradition, Entonces, con más razón entendemos que no se trata de dónde vino tu fe en cuanto a tradición o cultura, but it's coming from Scripture. sino que te aseguro que venga de las Escrituras. You see that? ¿Entienden eso? ¿Lo ven? So make sure that your faith is sincere and based upon the Word of God. Entonces, asegúrense de que su fe sea sincera y basada en la palabra de Dios. Okay? ¿Sí? So how did the faith arrive with you? Entonces, ¿cómo te llegó la fe a tu vida? ¿Cómo llegó la fe a tu vida? Is it biblical? Es bíblica. Is it resting upon the Word of God? ¿Está descansando en la palabra de Dios? Are you in God's Word faithfully? ¿Estás en la palabra de Dios de una manera fiel? Not as a religious exercise. No como un ejercicio religioso, Because you want to make sure that there is no delusion of your faith with something else. porque te querés asegurar de que no hay ningún tipo de mezcla con tu fe con otra cosa. One of the jobs of the FBI in the United States Uno de los trabajos del FBI en los Estados Unidos is to make sure that they take counterfeit money out of circulation. es asegurarse y sacar el dinero falso de la circulación. So, how do they train their agents? Entonces, ¿cómo es que ellos entrenan a sus agentes? They train them on the original. Les entrenan con el original. They learn everything there is to know about this $5 bill. Aprenden todo lo que tienen que aprender acerca de este billete de 5 They will dólares. study exactly what green color they are to look for. Estudian cuál es el color verde exacto que tienen que They're estar to buscando. look at the watermarks that are in there. Tienen que buscar las marcas de agua que se encuentran ahí. They're to look at the fine metal strip that's in the $20 bill. Tienen que mirar la partecita de metal finita que hay en el billete de 20 They dólares. want to make sure the right president is on this bill Quieren asegurarse que el presidente correcto está en el billete and the right building is in the back. y que el edificio correcto está detrás. So those FBI agents would study only the original. Entonces esos agentes del FBI estudian solamente lo original. And because they're so familiar with the original, Y como están tan familiarizados con el they original, can spot a fake $5 bill just by looking at it. pueden notar y identificar un billete falso de 5 dólares solamente mirándolo. That's what Paul is saying. Your faith needs to be, Eso es lo que Pablo está diciendo. Tu fe tiene que estar, and my faith needs to be. y esa es la manera que tu fe tiene que ser y mi fe tiene que ser. Is your faith sincere? ¿Es tu fe sincera? Is it the real thing? ¿Es algo real? 2 Corinthians, examine yourselves. Segunda de Corintios, examinaos. And if in doubt, ask somebody else, what do you see? Y si tenés duda, pregunta a otra persona, ¿qué es lo que ves? The beauty about church is we can challenge each other Lo hermoso de la iglesia es que podemos desafiarnos unos a los otros and encourage each other y animarnos los unos a los and otros make sure that the outworking of our faith is expressing itself in holiness. y asegurarse de que el resultado de nuestra fe se está expresando por medio de la piedad. The next point I want to make is in verses 8 through 12. El próximo punto que les quiero mostrar está en el versículo 8 al 12 que dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Okay, so the second point about the prerequisites for gospel-centered living is Entonces, el segundo requisito para vivir una vida basada en el Evangelio es la siguiente. that we need to operate from a deep-rooted conviction. Debemos operar de una profunda raíz de convicción. Where do I get that from? ¿De dónde saco eso? Look in verse 8. Fíjense el versículo 8. It starts off with an instruction. Comienza con una instrucción. Paul says, do not be ashamed of Pa- Christ. Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Why would he say that? ¿Por qué diría eso? Because I think Timothy
started to be ashamed. Porque yo pienso que Timoteo se empezó a avergonzar. He saw it's in verse 8, don't be ashamed about the testimony of our Lord, nor for me his prisoner. Está ahí en el versículo 8, dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí preso suyo. But share in the suffering. Dice, si no participa de las aflicciones. Paul is suffering. Pablo está padeciendo. And Timothy was running danger to be ashamed of both Paul and the testimony. Y Pablo estaba en peligro de estar avergonzado por Pablo y el Evangelio. Paul was preaching the gospel. Pablo estaba predicando el Evangelio. Now he's in jail because of the gospel. Ahora está preso por el Evangelio. And he's miserable. Y está miserable. And Timothy is looking at Paul, his mentor, being in prison. Y Timoteo está mirando a Pablo, su mentor, en la cárcel. And he's looking at it and he says, is it worth it? Y está mirando eso y está diciendo, ¿será que vale la pena? So he starts to be ashamed. Y se empieza a avergonzar. And I tell you, shame is a debilitating thing. Déjame decirte algo, la vergüenza es una cosa debilitante. You've all experienced shame in one way or another. Todos han sentido esta vergüenza vergüenza de una manera u otra. And you know how debilitating shame can be. Y conocen lo debilitante que puede ser esta vergüenza. Let me explain one scenario that most of us have experienced. Déjame explicar una escena que ya todos hemos vivido. You take a shower, Se pegan una ducha, but you forget to lock the door. pero se olvidan de trabar la puerta. And you enjoy the shower behind the curtain. Y disfrutan de la ducha ahí detrás de la cortina. There's privacy. Hay privacidad. And then you hear voices in the hallway. Y escuchan voces en el pasillo. And you wonder, did I lock the door? Y te empezás a preguntar, ¿será que trabé la puerta? And so you get the soap off of you. Entonces te sacás el jabón del cuerpo, And then the door opens. se abre la puerta And you realize you forgot to lay out a towel for yourself. y te das cuenta que te olvidaste de poner ahí una toalla para Shame vos. can be very debilitating. La vergüenza en un momento así puede ser muy debilitante. So you wait. Entonces esperan. You wait until it's safe to come out. Hasta que conocen que es seguro salir. In a funny way, yes, you understand that shame is debilitating. Entonces de una manera graciosa sí conocen que la vergüenza puede ser debilitante. But Timothy was running the risk of missing out gospel-centered living because he was ashamed. Pero Timoteo estaba perdiéndose la oportunidad de vivir una vida basada en el Evangelio porque tenía vergüenza. But the antidote to shame Pero el antídoto a esta vergüenza is also found in our text. también se encuentra en nuestro texto. It says here, but share in the suffering for the gospel by the power of God. Dice ahí también el versículo 8, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. I don't want to suffer, Yo no quiero sufrir, is what Timothy is saying. es lo que Timoteo está diciendo, perdón. And Paul is saying, I'm not asking you to join me in suffering out of your own strength, Y Pablo le dice, yo no te estoy invitando a que participes de estas aflicciones en tu fuerza, but in God's power, sino en el poder de Dios, who saved you el cual te salvó and who called you to a holy calling. y te llamó a un llamamiento santo. Not because you had anything to offer, No porque vos hayas tenido algo para but ofrecer, because of his purpose and grace, sino por su propósito y gracia, which he gave us in Christ Jesus. la cual nos dio en Cristo Jesús. So make sure that you understand shame is a debilitating thing. Entonces asegúrense de entender que la vergüenza es algo que es debilitante. Gospel living means that you're going to be different than the rest around you and in the world. Vivir el Evangelio significa que vas a ser diferente de todos a tu alrededor y del mundo también. Further on in his letter, he says, everybody, this is a trustworthy thing, everybody who desires to live a holy life will be persecuted. Dice más tarde en la misma carta que los que desean vivir una vida piadosa van a padecer persecución o pruebas. So are you ashamed Entonces, ¿estás avergonzado or do you pay the price? o pagás el precio? But that comes with conviction. Pero eso viene de convicción And it must be settled in here where you say, no, he is worth it. y debe estar arraigado en tu corazón donde vos puedes decir, vale la pena.
And what he wants to do in my life means that I'm going to be more looking like him, Y lo que Dios quiere hacer en mi vida va a hacer que yo me parezca más a Él. and therefore I will encounter suffering. Y por ese motivo yo voy a padecer estas tribulaciones. Okay? But notice, in the latter part of verse 12, Paul has this conviction. Ahora fíjense también en la última parte del versículo 12, Pablo tiene esta convicción. He says, I know whom I have believed. Él dice, porque yo creo a quien, porque yo sé a quien he creído. And I am convinced that he is able Y yo estoy convencido de que Él lo puede, todo lo puede, to guard until that day y que me puede guardar what para has ese been, día what has been entrusted to me. lo que me ha sido confiado. I know whom I have believed. Porque yo sé a quién he creído. That's conviction. Eso es convicción. Do you know whom you have believed? ¿Vos realmente sabés en quién has creído? And do you live with that conviction and pursue holiness in your life? Y viven con esa convicción y buscan la piedad en sus vidas, Receiving the suffering, recibiendo el sufrimiento, not with joy that comes from the circumstance, no con gozo que viene de in circunstancias, the power that rests in God. sino en el poder que viene de Dios. Prerequisite. El prerequisito. The third prerequisite is having a sound doctrine at the center of it all. El tercer prerequisito es tener la sana doctrina como centro de todo. I get that from verses 13 and 14. Eso sale de los versículos 14 y 13 y 14 que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Throughout his letter, Paul reminds Timothy of the pattern and the teaching that Timothy had witnessed in Paul. Durante toda la carta, Pablo le recuerda a Timoteo la enseñanza y el padrón que él había recibido de parte de él, In de fact, Pablo. later on in his letter, we read that he's followed Paul's pattern in his words, Después, más tarde en la carta, vemos que Timoteo In his faith. había seguido a Pablo en sus palabras, en su fe, in his patience. There were about 5 things that he followed the pattern after. en su paciencia. Hay aproximadamente 5 cosas en las cuales Timoteo había seguido ese padrón. But here Paul places sound doctrine at the center of it all. Pero en esta porción, Pablo coloca la sana doctrina como el punto central de todo. So we want to make sure that our doctrine is sound Entonces queremos asegurarnos de que nuestra doctrina es sana, because it instructs our faith. porque instruye a nuestra fe. In fact, let me give you just the theme of the book of Titus. Déjame darte solamente el tema del libro de Tito, por So ejemplo. if you were to be in one of my precept courses, Entonces, si en algún momento fueras a alguno de mis cursos, this is the result of 18 hours of study. este es el resultado de 18 horas de estudio. Here's the theme of Titus, 3 chapters. Este es el tema de Tito, en los 3 capítulos. Sound faith La fe sana, leads to sound doctrine la doctrina sana, perdón, leads to sound faith, lleva a una sana fe, una fe sana. expresses itself in sound words Se expresa en palabras sanas and good works. y buenas obras. But he stresses sound doctrine is at the forefront. Pero él lo menciona con una urgencia. La sana doctrina es lo principal. How do you make sure that your doctrine is sound? ¿Cómo te aseguras de que tu doctrina sea sana? You must be a student of his word. Debes ser un alumno de su palabra, un And estudiante de su palabra. that's not your pastor's responsibility. Y eso no es la responsabilidad de tu pastor. That's your responsibility. Esa es tu responsabilidad. Because one day you will stand in front of Christ. Porque un día vos vas a estar parado frente a Cristo. And you can't call your pastor Y no vas a poder llamar a tu pastor and say, hey, why don't you vouch for me? y decir, hey pastor, ¿por qué no pones la cara por mí? No, the pastor's job is to equip you for the work of the ministry. No, el trabajo del pastor es equiparte a vos para el ministerio. He's to instruct and guide and correct from the pulpit. Es instruir y guiar
de acá del púlpito, but he can't make you grow pero no te puede hacer crecer. any more than I can't my kids make grow, De la misma manera que yo no puedo hacer que mis hijos crezcan. right? I mean, I ¿No es cierto? can't tell my kid grow. Yo no le puedo decir a mi hijo crece. He's not going to grow. No va a crecer. He grows if he nourishes himself. Él crece si se nutre a sí mismo. Now, I may prepare a meal or two, Ahora, tal vez puedo preparar una comida o dos, but my responsibility as a parent is to teach them how to feed themselves. pero mi responsabilidad como padre es enseñarles a que ellos se alimenten a sí At mismos. some point, I want them out of my house. En algún momento de mi vida quiero que se vayan de mi casa. Yeah. Es así. I mean, your parents love you, O sea, tus padres te aman and they will always love you. y para siempre te van a amar. But at some point, you need to leave. Pero en algún momento te tenés que ir. That's a good thing Es- for both parties. Es algo muy bueno para las dos partes, But then you need to be able to feed yourself. pero tenés que estar apto para alimentarte a vos mismo. You need to be a man of integrity Tenés que ser un hombre de integridad, that knows how to treat women with respect and dignity. que sabe cómo tratar a las mujeres con respeto y dignidad, respeto y dignidad. You can practice that today with your mom. Y hoy lo puedes practicar con tu madre. Open the door for her. Abrí la puerta para ella. Pick flowers for her. Agarrar flores para ella. Help her in the kitchen. Ayudar en la cocina. Help around the house. Ayudar en la casa. Be a man. Sé un hombre. It's not just you. No es solamente vos, es todos. Okay? Do you understand what I'm saying? Entiende At lo- some point, you're going to have to feed yourself and own it. ¿Entienden lo que digo? En algún momento se van a tener que aprender a alimentar a sí mismos. So make sure that your doctrine is sound. Entonces asegúrate de que tu doctrina sea sana. And that means you need to study and love God's word. Y eso implica que tenés que estudiar y amar la palabra de Dios. And as we saw this morning from Joshua's life, Y como vimos en esta mañana de la vida de Josué, he is to meditate on it day and night. él debía meditar en ella día y noche. It is not to depart from his mouth, No debía apartarse de su boca and is not to swerve from it to the left or to the right. y no debía desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. And then he will have success. Y de esa manera él iba a obtener el éxito. So, when Jesus in John 15 finally wraps this whole section up about the vine and the branch, Entonces en Juan capítulo 15, cuando Jesús está terminando de explicar todo este sector acerca de la viña y el pámpano, he says, "Let my words abide in you, él dice, permitan que mi palabra permanezca en vosotros and you abide in them." y vosotros permanezcan en ellas. The word abide La palabra permanecer means to be at home. significa estar como en casa. Are you at home in his word? ¿Estás como en casa con su palabra? Because that feeds the entire cycle Porque- of gospel-centered living. Porque eso es lo que alimenta el círculo completo de vivir conforme al Evangelio. Everything God desires to do in your life and through your life, Todo lo que Dios desea hacer en tu vida y a través de tu vida, he will accomplish Él lo va a lograr out of the overflow of your relationship with him. de la sobreabundante relación que vos tengas con Él. Therefore, spend time with him in his word Por eso pasen tiempo con Él en su palabra and make sure that you have a sincere faith, y asegúrense de que su fe es sincera, that you have a deep-rooted conviction. que tienen unas convicciones profundamente arraigadas. And then the third point was that you are going to live this thing out, Y- day in, day out, y el- with sound doctrine. Y el tercer punto era que vos vas a vivir esta realidad día tras día en la sana doctrina, Every day todos los días until he comes. hasta que Él venga. Amen. Amén.